Rosa Orozco, la activista de derechos humanos que lleva justicia, encuentro y perdón, que es parte de nuestro equipo, que ha luchado por la libertad de todos los presos políticos y por la justicia de todos los héroes caídos. El día de ayer Rosa Orozco dio un testimonio ahí, un testimonio formal en la OEA en Washington. Ella pudo describir lo que le pasó a ella con su hija Geraldine. Fue descriptiva, explicó todos los hechos, se apoyó en testimonio visual y en fotografías de lo que le ocurrió a ella en el año 2014 con su hija Geraldine. El día de hoy en la OEA siguen estas audiencias y escuchamos esta mañana a David Smolansky. David es un alcalde, el alcalde de Latillo, perseguido con orden de captura. Hoy es un exiliado político, es un alcalde destituido, perseguido, y hoy escuchamos el testimonio claro y firme de David Smolansky ahí en la OEA. El día de hoy también vamos a escuchar el testimonio de Carlos Vecchio, exiliado político. Él va a exponer la persecución sistemática, las violaciones de derechos humanos y los ataques y amenazas que ha recibido el partido de la oposición venezolana, Voluntad Popular, el partido más perseguido de toda la oposición. Hoy, en pocos minutos, vamos a escuchar a Carlos Vecchio en vivo desde la OEA, testimonio formal exponiendo los casos del partido Voluntad Popular. Como también va a estar la mamá de Marcos Cuello, uno de los estudiantes presos en el año 2014, de hecho en el mismo caso de mi esposo Leopoldo López, y ella, la mamá de Marco Cuello, dará testimonio de la detención arbitraria que vivimos con Marco, de las torturas y los golpes que le dieron a Marco en el año 2014, del encarcelamiento injusto y de un juicio amañado. Así que hoy Venezuela y el mundo están muy pendientes de esas voces, las voces de la verdad, las voces de las víctimas. Somos víctimas de la persecución, somos víctimas de la dictadura, somos víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y como víctimas nos hemos organizado. Y los que no puedan llegar a la audiencia formal allá en Washington, estamos aquí reunidos todos los martes para dar testimonio fiel de lo que hemos vivido nosotros en carne propia. El día de hoy vamos a escuchar 5 testimonios. 2 de presos políticos y 3 de héroes caídos, fallecidos en el año 2017. Vamos a comenzar a escuchar a Zoraida Castillo. Ella es abogada de los 14 policías de Polichacao. Queremos recordarles a toda Venezuela y al mundo que son presos políticos y que son policías de Polichacao que están presos, que tienen orden de excarcelación, e incluso con esa orden de excarcelación no los dejan salir del helicoide, no los liberan. Es parte de lo que nosotros denunciamos: la falta de Estado de Derecho, la falta de justicia, la falta del debido proceso de la defensa. Vamos a escuchar entonces a la abogada Zoraida Castillo, que va a hablar en nombre de los familiares de los presos políticos de Polichacao que están presos en el helicoide. Gracias. Buenos días. El caso de los 14 Polichacao es cierta y efectivamente una prueba determinante de la tortura en nuestro país. Ellos fueron investigados inicialmente a raíz del homicidio del licenciado Durán. Fueron investigados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en procura del arma incriminada. En esa investigación fueron salvajemente torturados, colgados de sus manos y pies, amarrados, rodeados con colchonetas y golpeados con bates. Fueron maltratados hasta donde pudieron aguantar y, sin embargo, no pudieron detenerlos porque no consiguieron confesión, ni siquiera un indicio que reflejara que ellos tenían responsabilidad en los hechos.
Posteriormente, el entonces ministro de Interior y Justicia, Gustavo Enrique González López, en una rueda de prensa, con un arma en la mano, haciéndole creer a la colectividad que era el arma incriminada, los imputó públicamente. Las personas, al ver la entrevista, creyeron que se había localizado el arma con la que habían dado muerte al licenciado Durán. Fueron privados de su libertad entonces los 14 polichacados. Nació allí el lapso o el término de 45 días para que el Ministerio Público y la Policía Judicial investigaran para procurarse los elementos que pudieran llevar a una eventual acusación. Al vencimiento de ese término, no le quedó otro remedio al Ministerio Público que solicitar al Tribunal de la Causa Séptimo de Control la libertad de los 14 polichacados en razón de que no tenía fundamento serio para acusar. El mismo día, y visto los argumentos fundamentados por el Ministerio Público, la fiscal séptimo de control, la doctora Luisa Romero, libró la orden de libertad dirigida a Gustavo Enrique González López, quien ahora, en ese momento, ya era director del CENIC. Esa orden de libertad fue emitida el mismo día que lo requirió el Ministerio Público, el 8 de agosto de 2016. Desde entonces hasta esta fecha, Gustavo Enrique González López se niega a recibir la boleta. Pero no es solamente Gustavo Enrique González López. Percibimos que el Estado se ha agavillado para soportar que Gustavo Enrique González López se permita no liberar a los 14 polichacados a pesar de tener su boleta de libertad. En la actualidad, el expediente reposa en manos del presidente del Tribunal Supremo de Justicia desde el mes 6. No ha habido pronunciamiento. El entonces defensor del pueblo, hoy fiscal general, ha recibido más de una decena de denuncias. Hoy es fiscal general de la República y ni ayer ni hoy hemos recibido respuesta, salvo unas tímidas declaraciones de los que tienen orden de libertad deben ser puestos en libertad. Hasta allí ha llegado. No hemos tenido oportuna respuesta, no ha habido respeto al debido proceso, no ha habido sencillamente justicia para los 14 polichacados, pero sí han sido torturados, porque también bajo la orden de Gustavo Enrique González López fueron también torturados, maltratados, fueron vejados, amarrados, golpeados. Había uno de los funcionarios que era el más jovencito, Ángel Sánchez, que fue el primero en ser atacado salvajemente. Quedó sin poder caminar por días, mientras los demás que no eran torturados tenían la obligación de ver lo que acontecía. Alfredo Chirinos fue colgado y amarrado. Johnny Velázquez fue golpeado salvajemente. María Pérez fue golpeada también. Ángel Sánchez, Johnny Velázquez, son 6 los funcionarios que físicamente fueron humillados, maltratados, golpeados en el SEBIN con el conocimiento de Gustavo Enrique González López. Pero no solamente de él, nosotros hemos denunciado en todas las instancias, por eso estamos aquí, porque hemos agotado estas denuncias en todas las instancias que nos permiten la legislación nacional y no hemos obtenido ni oportuna ni inoportuna respuesta. Los funcionarios siguen torturados porque día a día se les acerca a alguien para decirles arréglense que ya se van, recojan sus cosas que ya se van mañana, y eso les ha traído como consecuencia un desequilibrio, un constante estado de pánico, una situación de enfermedad prácticamente psicológica. Por eso hemos solicitado las evaluaciones, de lo cual tampoco tenemos respuesta. Los muchachos duermen en el piso con sus oídos tapados para evitar que se les metan las chiripas. Los muchachos consumen agua en mal estado. La comida muchas veces es putrefacta, con una boleta de libertad colgada a su pecho. Por eso, ante esta instancia solicitamos, pedimos
Suplico en nombre de mis defendidos atención para procurarles, aunque sea una medida cautelar que les permita la luz del sol. Hoy tienen mermada su vista porque constantemente están bajo una luz blanca que les impide paz, tranquilidad, y van viendo, van observando cómo van perdiendo su vista. No tienen derecho al aire libre, no tienen derecho al sol. Ocasionalmente y sin ningún tipo de excusa se les quita el derecho a la visita. Por eso denunciamos formalmente estos atropellos y podemos mostrar todas las pruebas que se requieran. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, asesora. Vamos a escuchar el testimonio de la abogada Ana Leonora Costa. Ella es defensora, abogada del concejal preso político José Vicente García, concejal del Táchira. Buenos días, hoy vamos a exponer el caso de José Vicente García, quien es un joven tachirense ya de 32 años, electo en el año 2013 concejal del municipio San Cristóbal en el estado Táchira. José Vicente García, además de ser electo, es un líder social que ha luchado por los derechos de los tachirenses, los sancristobalenses, que es su ciudad, por lo cual ha sido perseguido constantemente por los órganos de seguridad del Estado y por el gobernador en su momento de la entidad, José Gregorio Bielma Mora, que públicamente lo acosaba y lo acusaba de estar incurso en acciones ilegales, lo cual era completamente incierto, era falso, pero además de esto tenía constantemente los cuerpos de seguridad persiguiendo. Es así como el 18 de octubre de hace un año es secuestrado por estos órganos de seguridad. José Vicente García salía de su vivienda, donde vive con su esposa y su hijo, su pequeño hijo que hoy tiene 4 años, salía hacia su trabajo en el Consejo Municipal y fue interceptado por unos vehículos y unos funcionarios, un personal fuertemente armado, encapuchado, que detienen su vehículo y además de esto lo bajan, le ponen una capucha y lo montan en un vehículo. Posteriormente, José Vicente García aparece en el SEBIN de San Cristóbal, donde le toman una foto con unos supuestos explosivos y unas prendas militares, tratando de decir que estaba involucrado en acciones terroristas. Es el caso que 2 días después, a las 48 horas, es presentado ante el Tribunal Primero de Control, donde el Ministerio Público pide una medida sustitutiva para José Vicente García. Una medida sustitutiva significa que esté en libertad mientras se sigue la investigación. ¿Y por qué el Ministerio Público solicita esto? Porque no había ninguna prueba. Cuando se hace una detención tiene que haber un acta, tiene que haber unos testigos, y esto fue totalmente montado, fabricado por este órgano de seguridad, la Policía Política Venezolana, que es el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, para incriminar a las personas que piensan diferente al gobierno, a un concejal de oposición que levantaba su voz por los desposeídos. El propio Ministerio Público pide esta medida. Recordemos que en Venezuela la acción penal la tiene el Ministerio Público y el juez recibe una instrucción de Caracas y le dicta una privativa de libertad. Es el caso que José Vicente García es trasladado a la ciudad de Caracas, o por lo menos eso le dicen a sus familiares cuando van al otro día a buscarlo a la sede del SEBIN en San Cristóbal. Resulta que José Vicente García estuvo 3 días desaparecido. Sus familiares no sabían dónde estaba José Vicente, si le había pasado algo. Simplemente del SEBIN le habían señalado en San Cristóbal que había sido trasladado a la ciudad de Caracas. Después de 3 días nos enteramos que estaba en el helicoide y pasó todo el proceso para verlo. Cuando pudimos entrevistarlo, nos contó cómo fue torturado por los órganos de seguridad con el objeto de tener una declaración falsa,
señalando a otras personas de la oposición con respecto a unos supuestos planes terroristas que no existen, de los cuales no son autores, siendo José Vicente García un demócrata, un muchacho que lucha por la libertad de Venezuela y por los derechos de las personas. Él se negó a dar estos testimonios y por lo tanto fue torturado. Posteriormente, pasados 2 meses, en el mes de diciembre de 2016, el tribunal que conoce la causa emite una orden de libertad para José Vicente García. ¿Y por qué emite el tribunal esta orden de libertad? Pues porque el Ministerio Público, que tenía 45 días para acusar a José Vicente García de cualquier delito, no encontró ningún elemento para acusarlo. Señaló que no había ningún tipo ni de actas, ni de testigos, nada que acusara o que incriminara a José Vicente García en los hechos que supuestamente originaron su detención. Y es así como el 20 de diciembre del 2016, el Tribunal Primero de Control del Estado Táchira emite una orden de excarcelación, que es esta que hemos mostrado todo este tiempo, esta orden de excarcelación a favor de José Vicente García. Hace 10 meses. Hace 10 meses se emitió esta orden, fue notificada al SEBIN, fue notificada al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo. Desde ese momento su esposa ha acudido incansablemente a todos estos órganos para denunciar la situación en la que se encuentra su esposo, ya que esta policía política se niega a darle libertad. Mañana, 18 de octubre, José Vicente García cumple 1 año, secuestrado en el SEBIN. Secuestrado porque ni siquiera hay la orden de un tribunal que ordene que esté allí detenido. Al contrario, hay una boleta de excarcelación que no ha sido cumplida. Su esposa, en el mes de septiembre, decidió querellarse, visto que el Ministerio Público no ejercía las acciones públicas que debería hacer para que José Vicente García sea liberado. Se querelló contra el general Gustavo González López, que es el jefe del SEBIN, el director general del SEBIN, y hasta ahora no ha tenido respuesta de los tribunales en una situación tan grave. No ha tenido respuesta del Ministerio Público, no ha tenido respuesta de la Defensoría del Pueblo y no ha tenido respuesta de los tribunales. También en algún momento se solicitó un habeas corpus. Pasaron 6 meses para que dieran las copias certificadas y el habeas corpus no fue conocido tampoco por los tribunales. Esta es la situación de indefensión que se encuentran los venezolanos sometidos a los cuerpos de seguridad del Estado, que secuestran, torturan y discriminan a las personas de la manera que ellos consideran pertinente, sin que uno pueda acudir a ningún órgano público, porque todos están secuestrados también. Esto es parte de la política del Estado que ejerce el gobierno contra los que piensan diferente, en el sentido de secuestrarlos, limitarles de sus derechos, violar sus derechos humanos. En este caso, José Vicente García sigue siendo un concejal electo. Y esto es desconocido por las autoridades venezolanas y se encuentra en los calabozos del SEBIN, en Caracas, alejado de su familia, de su esposa, de su hijo y además de su trabajo y de su lucha política, que es lo que pretende el gobierno con este tipo de acciones. Hasta ahora no hemos tenido ni siquiera una comunicación de la Defensoría del Pueblo o del Ministerio Público en la que nos digan que están ejerciendo alguna acción para lograr esta liberación, por lo que se encuentra completamente en indefensión. Vamos a escuchar el testimonio de Zulmil Espinosa. Ella es madre de Guillermo Espinosa, fallecido este año 2017. Feliz día, gracias por estar aquí presente y escuchar cada uno de los testimonios de nosotros, las víctimas. Mi hijo Luis Guillermo fue herido en Los Tulipanes, muy lejos de la manifestación,
Lo que voy a contar es muy poco porque de verdad ignoraba que mi hijo había asistido a un plantón. Era un plantón que se estaba haciendo el día 5 o 6. A él lo hieren en la cabeza en las parcelas 29 y 30, eso es en San Diego, Valencia. Ahí lo rescatan unas chicas que lo llevan al hospitalito de San Diego lo trasladan, porque en San Diego no lo pudieron atender, dijeron que él estaba muerto. La doctora que en ese instante lo ve, ni siquiera lo toca, sino dijo que él estaba muerto. Entonces la muchacha traslada junto con otras personas a Luis Guillermo a la clínica Los Jarales. En Los Jarales no estaban capacitados para atender a Luis y lo trasladaron luego a la clínica Valle de San Diego. En Valle de San Diego le prestan los auxilios necesarios. Cuando yo me entero yo salgo de mi trabajo. Cuando salgo de mi trabajo, un hermano mío me encuentra y me dice: mira, Luis Guillermo lo tienen en un hospital. Nos trasladamos a donde supuestamente estaba. Cuando vamos en camino nos dicen que no, que estaba en la clínica Los Jarales. De Los Jarales nos trasladamos a Valle de San Diego. En Valle de San Diego me dan la noticia porque yo no sabía que él estaba herido de bala y que la herida era en la cabeza. Cuando entro a la clínica me notifican que mi hijo tiene una herida de bala, que está grave, pero necesitaban hacer una tomografía. La clínica no contaba con el aparato, lo teníamos que trasladar a otro sitio para que se le hiciera la tomografía para ver qué tanto daño había ocasionado la bala en su cabeza. Luego allí tomamos la decisión de trasladarlo al hospital central donde estaban los neurocirujanos y de ahí lo trasladamos, luego nos trasladamos con él a la clínica, a La Viña, donde se le tomó la tomografía. Cuando regresamos de nuevo al hospital con los resultados de la tomografía, ahí los médicos discuten que la bala había ocasionado daños auditivos y visual, pero que no le iban a hacer ninguna intervención quirúrgica, que nada más le iban a hacer un tratamiento para rebajar el edema, pero que estaba bien porque él estaba evolucionando, porque su Glasgow era número 11. Entonces decían que no había que hacer ninguna intervención. Pero en esa disputa que tenían los médicos, yo le digo: mira, pero ¿qué es lo que tiene? Que en la tomografía se le veía, ellos no decían que era bala, sino que era un objeto extraño. En esa discusión yo le digo: pero dígame qué es esto que se reflejaba en el cerebro de mi hijo. Se veía claramente que era una bala, por la forma de la dimensión que cargaba, era una balita que se veía ahí. Los otros decían no, que era un perdigón, que era una metra. Yo le digo: pero perdóname, eso no es ni metra ni perdigón, eso se ve claro que es una bala. Entonces el médico dice: sí, es que pareciera una bala, pero que ellos no determinaban eso, que eso lo determinaba era el médico forense. Al siguiente día el médico forense sí determina que es una bala. Extrañamente me dicen después, al siguiente día, que tenían que operar de emergencia a mi hijo, pero que no podían sacar la bala, no la podían sacar por el sitio donde estaba ubicada. Yo doy la orden para que sea intervenido quirúrgicamente, porque supuestamente nada más iban a hacer una limpieza. Empieza su proceso de recuperación el niño no se recuperó, sino más bien que empeoró después de esa cirugía. Ahí empieza todo un calma, porque honestamente los hospitales no cuentan ni con medicina ni con gente preparada. Lamentablemente en Venezuela casi los médicos preparados se han ido, y allí los médicos que le tocaban, no sé si es que estaban de verdad practicando con mi hijo, de verdad se veía mucha negligencia médica entre las enfermeras. Ahí vi un proceso horroroso, que era que mi hijo de repente no le daban la alimentación, no le suministraban los medicamentos. Pasaron muchas cosas allí que de verdad lamento que Venezuela, los hospitales estén como estén, que tú ves dentro de los hospitales cómo bachaquean los medicamentos, cómo hay negligencia médica, cómo tú ves que juegan con las vidas de los seres humanos. Todo ese proceso horroroso vivió mi hijo en el hospital. A todas estas, mi hijo, él se recuperó, pero después volvió a caer. Cuando cae ya estaba muy mal. Yo le pedí a papá Dios que por favor ya no me lo hiciera sufrir, que si era su voluntad que se lo llevara. Mi hijo contaba nada más con 15 años, él es conocido en el medio del fútbol como Toti, él jugaba para la sub-15, él era el capitán del equipo.
puedo hablar que era un niño extraordinario, pero todas estas mi hijo fallece. Mi hijo fallece después de estar en el hospital 2 meses y 8 días. Él fallece, le dan 5 paros respiratorios. No me lo entregan enseguida, sino que pasamos el proceso de la autopsia. Me dice que no lo pueden entregar porque era un caso médico legal. En ese caso médico legal duró, mi hijo se le practicó al siguiente día la autopsia, que la autopsia duró 3 horas. Yo hablo con la fiscal, ahí estaba presente la fiscal del Ministerio Público, estuvieron presente el defensor público, el defensor del pueblo se llama ese, y el otro era un CICPC. Esas 3 personas estuvieron presentes en la autopsia. Cuando yo salen de la autopsia, yo le pregunto a la fiscal que cómo había pasado, qué había pasado con los resultados. Ella me dijo, luego hablamos. Yo, en el proceso de mi dolor, yo no quería hablar con periodistas. Primera vez que me presento delante de cámaras, de verdad, porque me rechazé. Yo me bloqueé con todo lo que eran medios de comunicación, pero hoy en día me he levantado para pedir justicia. ¿Por qué? Porque cuando me dirijo a ver el expediente de mi hijo, en el expediente de mi hijo me doy cuenta de todas las declaraciones que hacen con respecto al caso, y no solamente eso, sino que extrañamente la fiscal me dice en los resultados de la autopsia que ellos no encontraron nada. Entonces no entiendo, porque si había una bala, el día del proceso de la autopsia no encontraron nada. ¿Qué pasó con los hechos? Aparte de eso, también pido justicia porque él era un menor de edad, o sea, un niño que estaba viviendo y que le reprimieron sus sueños. No solamente que reprimen los sueños de mi hijo, sino que él era mi hijo único y también reprimen los sueños míos, porque él era mi sueño. Yo luchaba en torno a mi hijo. Le doy gracias y pido justicia por el caso de mi hijo. Y no solo de mi hijo, sino de todos aquellos que le han reprimido sus sueños y la libertad. Pido que se esclarezca cada uno de los casos. Y me duele pensar que en Venezuela estamos viviendo todo este trauma psicológico que nos reprime a cada uno de nosotros porque tenemos pensamientos diferentes a ellos. Gracias. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Olga de González. Ella es esposa de Leonardo González, fallecido este año 2017. Buenos días, mi nombre es Olga González, soy la esposa de Leonardo González, víctima de este régimen que cayó el 27 de julio de este año por una bala en la espalda. Mi esposo se encontraba en el marco del segundo día de paro nacional, ese jueves 27, organizando unas actividades con la comunidad. A eso de las 10:30 de la mañana llegó un contingente de la policía de Carabobo, aproximadamente 30-40 policías, quienes iniciaron su cacería que ha sido bien conocida por todos los venezolanos que hemos logrado ver por los medios sociales. Mi esposo se queda de último para ayudar a un chico que había quedado desvalido dentro del grupo y se devuelve. Mi esposo logra meter al chico en el carro y arranca su vehículo huyendo de este contingente de policías que venían motorizados. A mi esposo lo persiguen varios
varios kilómetros, y a la persecución se une la policía municipal, supuestamente por un llamado que hace la policía de Carabobo de que estaban persiguiendo un delincuente. A ese que la policía de Carabobo llamó delincuente, le acribillaron el carro. Y por milagros de Dios solamente salió mi esposo muerto, porque el otro chico que estaba con él, apenas un muchacho de 18 años, gracias a Dios no sufrió daños. El carro de mi esposo tuvo más de 16 impactos de bala, por todos lados, por el frente, por detrás, por los lados. Mi esposo se baja a un herido del vehículo y pide que lo ayuden, que lo auxilien, y le fue negado la ayuda. En presencia de todos los funcionarios le negaron la ayuda y mi esposo cae al piso, donde instantes después murió desangrado por la bala que lo mató. Pedí, porque yo estaba muy cerca del sitio, mi casa queda muy cerca de donde cayó mi esposo, donde presumo que él iba hacia la casa, y pedí que el cuerpo de mi esposo no fuese movido sin la presencia del foro penal, y así se cumplió. Y pudimos revisar a mi esposo, y mi esposo lo que tenía en sus bolsillos eran caramelos que le daba a los muchachos, que le daba a la comunidad. Adentro del carro habían arepas, avena, agua mineral, que eran para la gente que estaba ese día en la protesta. Esas eran las armas de mi esposo: su gorra, su bandera y caramelos. Mi esposo pertenecía a una ONG, que es la ONG de Dr. Yasso. Desde el 2014 pertenecía a mi esposo allí y llevaba sonrisas a los hospitales y a los más desvalidos. No merecía morir así, no merecía, como ninguno de los caídos. Yo pido justicia para mi esposo, para todos los caídos. Hoy estoy aquí porque en un caso tan evidente y tan claro como ha sido el de mi esposo, con una recopilación de pruebas, porque personalmente no dejé que tocaran la escena, porque resguardé el espacio donde había caído mi esposo y personalmente me aboqué a las investigaciones, donde hay armas, donde hay balas, todas las pruebas que incriminan a los funcionarios policiales, y actualmente hay uno solo detenido, que es el que disparó la bala que mató a mi esposo. Pero el resto de los funcionarios aún no han sido imputados, teniendo las pruebas. El caso está detenido aquí en Caracas, detenido por el fiscal general. Y mi llamado hoy es a la reflexión, porque no pueden tapar el sol con un dedo, porque está demasiado evidente el caso de mi esposo, y es también demasiado evidente las ganas de querer taparlo y querer tapar el sol con un dedo. Hoy exijo justicia. Las hijas de mi esposo que viven fuera del país no pudieron venir al país por su seguridad. No es justo que un hijo no vea a su padre. Eso no es justo. No es justo para nosotros que nuestros familiares y nuestros seres queridos estén fuera y no puedan compartir el dolor con nosotros, porque se tuvieron que ir para tener una vida mejor, para tener una vida digna. Eso no es justo. No es justo que estemos aquí peleando por los derechos básicos, por los derechos humanos básicos de libre expresión, de libertad, de vida. Eso no es justo. Esto tiene que acabarse.
Gracias a todos. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Iván Urbina. Él es padre de Fabián Urbina, fallecido este año 2017. Buenos días, mi nombre es Iván Urbina, soy padre de Fabián Urbina, un joven de 17 años apenas, que fue asesinado, esa es la palabra, fue asesinado el 19 de junio, acá donde llaman el distribuidor de Altamira, asesinado por un guardia nacional bolivariano. Lo primero que debo dejar acá plasmado es mi rotundo rechazo a lo que ha determinado lo que se conoce o se llama como la Comisión por la Verdad, que está siendo llevada pues a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo digo en el caso que ellos han determinado que la Guardia Nacional Bolivariana no violó los derechos humanos en las manifestaciones acaecidas recientemente en el país. Manifestaciones que duraron aproximadamente 3 meses o 3 meses y medio. No estoy de acuerdo pues con eso que ellos han determinado, pues aunque no me compete hablar de otros casos, solo basta ver la gran cantidad de videos donde se evidencia la brutal y desmedida forma en que reprimieron a estas personas. Casos inclusive donde se aprecian más de 8 guardias nacionales y policías nacional bolivarianos cayéndole brutalmente a golpe a una persona de estas que se encontraban en las marchas, inclusive estas personas ya encontrándose casi desmayadas en el piso. Basta escuchar la gran cantidad de testimonios, basta manejar la cifra de la gran cantidad de heridos y de fallecidos, que suman nada más de fallecidos, más de 130 fallecidos. Entonces, sí estamos ante una gran violación de los derechos humanos. En el caso particular pues, de mi hijo, primero lo hieren, le parten una oreja, eso hay fotos en las redes, tengo entendido que fue con perdigón, le parten una oreja. Luego, como casi un mes de ese hecho, le disparan una bomba lacrimógena al cuerpo a corta distancia. Gracias a Dios, para ese entonces mi hijo quizás contó con 1 o 2 segundos para, por reflejo, llevar sus brazos al pecho, porque es como el reflejo natural de uno protegerse pues. Apenas llevó su brazo al pecho, la bomba le impactó en el antebrazo, partiéndole el hueso del antebrazo, provocándole una fractura abierta y de tal magnitud que ameritó colocarle una placa para poder corregir la fractura. Esto, por supuesto, no fue tan fácil como decirlo. En el hospital en Maracay, donde nosotros residimos, fue imposible conseguir que lo atendieran, puesto de que cuando no era una excusa, era otra, y todos conocemos la situación de salud que está atravesando Venezuela. Gracias a unas personas que yo considero ángeles en la tierra, se nos acercaron pues, y nos prestaron la gran colaboración de darle esta atención a mi hijo. Pues, mi hijo fue operado, inclusive le fue donada la placa, que la placa nada más costaba creo que 2 millones de bolívares. Por supuesto nosotros no teníamos para pagarla,
Y en fin, pues mi hijo fue operado gracias a estas personas que a bien y su corazón nos prestaron esta colaboración. Luego de mi hijo ser el que le fracturaran el brazo con esta bomba molotov, con esta bomba, ¿cómo se llaman? Lacrimógena, 2 meses después, justamente, mi hijo es asesinado acá en Caracas por este guardia nacional. Se supone que los guardias nacionales, ellos saben, ellos son entrenados en el uso y el manejo de las armas de fuego que ellos utilizan. Armas de fuego de alto calibre, de alto poder, que de paso están prohibidas por la ley, inclusive creo que a nivel internacional, para usarse en dispersión de manifestaciones. A mi hijo no le dispararon al aire para asustarlo, tampoco le dispararon en una pierna. Mi hijo le dispararon, no sé si la intención era darle en la cabeza, pero el tiro fue en el tórax a la altura de la clavícula. Por supuesto, estos sitios, todos sabemos que son las heridas por armas de fuego, tanto en el tórax como en la cabeza, son mortales, quizás en el 99% de los casos. Y producto de esta herida por esta arma de fuego de alto calibre, mi hijo pierde la vida de casi, es lo que tengo entendido, casi de manera instantánea. Entonces, claramente pues vemos aquí cómo se violan los derechos humanos, sobre todo el derecho fundamental de la vida de un joven de 17 años, que su única arma era el deseo de una Venezuela mejor, una Venezuela de oportunidades, una Venezuela donde las farmacias tengan medicinas, donde los abastos tengan comida, donde los hospitales tengan insumos, donde lo más básico, donde una panadería tenga pan, como era antes aquí en Venezuela. A cualquier hora se iba a una panadería, digo esto como algo básico, y se conseguía el pan, sin colas y sin nada. Mi hijo pasó o vivió un proceso de enfermedad de su madre, mi esposa, y vio pues como todo lo que tuvimos que pasar, porque el diagnóstico era un cáncer de laringe, y todos sabemos lo que representa tratarse un cáncer acá en el país, por lo menos cuando no se cuentan con los medios económicos para irse al extranjero, a donde sí hay medicina y sí hay la atención adecuada. Entonces, yo después de haber perdido a mi hijo pues de esta manera, lo único que me mueve a todas estas actividades es la búsqueda y por qué no, pues el pedimento y la exigencia de la justicia, porque a mi hijo, repito, lo asesinaron y utilizando armas prohibidas para por lo menos para dispersar o manifestaciones. Pues. Este guardia nacional, ¿por qué estaba armado allí? ¿Dónde estaba su jefe de comando o jefe de pelotón o no sé cómo le llaman? Se supone que tenía que saber que él salió armado, que él portaba un arma. O sea, con esto quiero decir que no solamente espero justicia en el guardia que ya está imputado por el cargo de asesinato, sino que detrás de él hay una cadena de mando que llega hasta lo más alto del poder aquí en Venezuela. Y espero, pido, exijo que todos los responsables en el asesinato, en el vil y cobarde asesinato de mi hijo, al igual que de todos los muchachos asesinados acá en la represión, en las brutales represiones que hemos vivido, vivamos pues la justicia. Por eso pido a todas las organizaciones que imparten justicia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a la OEA, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la Corte de la Haya, al Tribunal Penal Internacional, a todos los tribunales internacionales que se aboquen a estos problemas, que por favor no nos dejen solos. Permítanme a mí, a la familia Urbina,
al igual que a todas las familias de Venezuela que están pasando por el mismo dolor que mi familia, permítanos ver la luz de la justicia. Todos los que tengan que pagar, que paguen ante la ley, si no aquí en Venezuela, a nivel internacional. No sé si por dar este tipo de declaraciones y hacer estas solicitudes a los organismos internacionales y con todo lo que uno ve acá en el país, no sé si mi integridad pueda estar en peligro o la de mi familia. Aprovecho esta oportunidad y estos medios para públicamente hacer responsable al gobierno nacional de cualquier cosa que me pueda suceder a mí, a mi esposa, a mi hija y a cualquier miembro de mi familia. Así pues que de verdad me gustaría contar con algún medio pues de protección, tanto para mí como para mi familia. No tengo otra cosa más que agregar y solo pedir justicia y pedirle, como sabemos que la justicia aquí en Venezuela está bastante en entredicho, no nos queda otra que apelar a la justicia internacional. Ustedes, señores de la OEA, por favor, escúchennos y háganos ver la luz de la justicia. Gracias. Desde el Comité de Familiares de Presos Políticos queremos darle todo el respaldo, todo nuestro cariño y solidaridad a Zulmi, que dio el testimonio de Luis Guillermo Espinosa, de 15 años, fallecido en el año 2017, a Olga, esposa de Leonardo González, fallecido también este año 2017, y a Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, fallecido en el año 2017. Ustedes nos inspiran a seguir en esta lucha, nos inspiran a denunciar sin miedo, nos inspiran a pedir en instancias nacionales e internacionales que se haga justicia y que se logre la libertad de todos los presos políticos. Hacemos un llamado especial en este momento, luego de escuchar los 5 testimonios de presos políticos que tienen orden de excarcelación y de 3 fallecidos, asesinados este año 2017 con armas, con tiros, todos los tiros por encima de la cintura, como hemos calificado en las listas que tenemos registro. Un llamado especial al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a instancias internacionales, como hoy estamos sumados a las audiencias de la OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Por lo que acaba de decir el papá de Fabián Urbina, que conocemos el caso y el mundo vio ese video muy claro, como un guardia nacional sacó su arma y le disparó a Fabián y lo mató. Por eso que acabas de pedir, Iván, nosotros vamos a mandar hoy mismo a la Comisión Interamericana los nombres de cada una de las personas que ha dado testimonio en estas marchas. Esta es la 5ª audiencia, todos los que han pasado por aquí van a permanecer y estar en una lista donde claramente van a afirmar que dieron testimonio y que le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para ustedes y para su familia. Esos son los entes internacionales con los que contamos y tenemos que recurrir a ellos. Lo que sí no podemos hacer es guardar silencio. Lo que sí no podemos hacer es llorar internamente y acostumbrarnos a tanta maldad y acostumbrarnos a la tortura y acostumbrarnos a la violación sistemática de derechos humanos. Eso sí que no lo vamos a hacer. Somos activistas de derechos humanos, nos hemos formado para defender a nuestros familiares, nos hemos formado para lograr justicia y todos los días nos levantamos con la esperanza de lograrla, de lograr justicia a los caídos, de lograr la libertad de todos los presos políticos. El martes que viene tendremos la 6ª audiencia, sumándonos a las audiencias públicas de la OEA, donde ahí en esa entidad del sistema interamericano se va a determinar si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad o no. También queremos decir que cada vez que escuchamos estos testimonios, para nosotros es muy fuerte y muy difícil y queremos compartirlos con todas las personas que se conectan en transmisión y gracias a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sensibles y solidarios a casos como estos.
porque hoy nos pasa a nosotros como familias, pero mañana te puede pasar a ti, en tu familia. Y que además de escuchar estos testimonios y de vivir con ellos y de sentir esa persecución diaria, no nos llenamos de rabia ni de rencor. Por eso les pido a los familiares de los fallecidos este año 2014, año 2015, que se acerquen a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón de Rosa Orozco, para que ahí consigan no solo el consuelo, sino el apoyo de miles de familias que estamos en esto y que tenemos la esperanza de lograr la libertad, la justicia y lo más importante, que más nunca en Venezuela torturen, disparen y existan crímenes como los que hemos vivido en los últimos años. Muchísimas gracias. Sí, eso fue el día de ayer. Una juez, de hecho fue la primera juez que atendió el caso de Leopoldo López, mi esposo. Fue la juez que atendió a Leopoldo en ese juicio injusto que le hicieron en un autobús en las afueras de la cárcel de Ramo Verde. Y ella dio un testimonio el día de ayer y contó que ella firmó esa orden de captura para Leopoldo López absolutamente amenazada y con el miedo de que si no la firmaba, ella iba a ser otra jueza Fiume. Esas fueron las palabras textuales que ella pronunció ayer en la OEA y ratifica lo que hemos dicho desde el primer día. Leopoldo López es un preso político, es inocente. Desde el primer momento, desde que el Ejecutivo Nacional públicamente dijo que lo iba a meter preso, él tomó la decisión y ordenó una orden de captura sin pruebas ni testigos. Por eso hemos dicho que la detención de Leopoldo López ha sido arbitraria, injusta, es inocente y esperamos su libertad plena. Cuando estas cosas pasan, nosotros los familiares sentimos luz, esperanza, justicia. Porque ¿cuántas veces me dijeron a mí que yo estaba exagerando con el caso de Leopoldo, mi esposo? ¿Cuántas veces el régimen, el gobierno hizo campañas en mi contra diciendo que lo que yo contaba era mentira? Que cada vez que decía que me desnudaban en la cárcel de Ramo Verde era mentira. Que cada vez que contaba una requisa violenta que le hacían a Leopoldo y lo apuntaban en el pecho con un fusil, era mentira. O que ahora digo que mi casa está rodeada de policías. Que cada vez que salgo y entro de mi casa tengo que ver armas muy cerca de mí y de mis hijos. También dicen que es mentira. Entonces, cuando la luz sale, cuando la verdad sale, nosotros como familiares de presos políticos y familiares de héroes caídos respiramos profundo y sentimos justicia y sentimos que vamos a lograr la verdad. Y repito, no es el caso de Leopoldo, mi esposo, es el caso de 419 presos políticos, que la familia tiene que luchar por su libertad y que esa libertad llega. Hemos visto muchos casos que sí, que lo logramos, que los liberan. Cada vez que liberan un preso político, todo el comité de familiares de presos políticos se inspira a continuar con esa liberación. Y así como decimos que hoy en Venezuela hay 419 presos políticos, nosotros anunciamos cada liberación. En el último mes y medio han liberado más de 100 presos políticos. Y lo contamos y lo informamos. Y nos alegramos como familiares, pero no es suficiente. Queremos la libertad plena de un país completo que hoy está preso. Preso precisamente por estas razones, porque hay violación sistemática de derechos humanos. ¿Hasta cuándo se extienden las audiencias de la OEA y cuándo se podría dar el veredicto? Tengo entendido que van a ser varias audiencias de la OEA. Esta es la segunda sesión, hicieron una, están ahorita en pleno proceso del día de ayer y hoy la segunda sesión, y van a extenderla a una tercera sesión. Lo importante es que ahí hay expertos calificados, exfiscales de la Corte Penal Internacional y expertos calificados en el tema de lesa humanidad, que son los que van a determinar, luego de escuchar todos los testimonios, si en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad, hubo crímenes de lesa humanidad o no.